Me llamo Jordi Gascón, soy profesor del Departamento de Antropología de la Universidad de Barcelona, formo parte también del Observatorio Faro y del Instituto de Investigación en Nutrición y Seguridad Alimentaria de la Universidad. Participo en el proyecto Surest y soy especialista en temas de estudios rurales y de desarrollo rural. Y este es un poco lo que puedo aportar al proyecto. El mundo rural latinoamericano ha tenido transformaciones muy importantes en las últimas 2 o 3 décadas, a partir de que empezó a salir de la llamada década perdida, que ocupó los años 80, buena parte de los 90. Y los procesos o los cambios son múltiples y han tenido intensidades diferentes en unos territorios o en otros, pero yo señalaría dos elementos, especialmente, o dos cambios especialmente significativos. Uno es que se han mantenido los procesos de migración campo-ciudad que se empezaron a dar ya a inicios del siglo XX, pero con volúmenes especialmente significativos a partir de mediados de siglo. Fueron unos procesos que, a diferencia de lo que sucedió en Europa, no despoblaron a las zonas rurales, sino detrás había un crecimiento demográfico muy importante y este incremento de la población era la que fue llegando, la que fue incrementando las zonas urbanas, que crecían de una manera exponencial, pero no supusieron un abandono de las zonas rurales. No obstante, lo que se observa en las últimas 2 décadas es que sí que empiezan a haber determinados territorios o determinadas zonas despobladas, ¿no?, de las zonas del ámbito rural. Y yo esto lo relaciono con la mejora de la estructura vial de comunicaciones en América Latina, que ha ido o ha provocado que determinados territorios que estaban más o menos de una manera mejor o peor articuladas al mercado hayan quedado marginadas. Hay un segundo cambio que me gustaría señalar, que creo que es especialmente significativo, que es el surgimiento de nuevas estrategias pluriactivas por parte del campesinado. El campesinado, en contra de lo que muchas veces pensamos, no era únicamente un agricultor, se dedicaba también a otras cosas, pero en estas últimas décadas han habido cambios sustanciales. ¿Cómo era la pluriactividad anterior? Pues una pluriactividad bastante homogénea. Si uno llegaba a una comunidad campesina, podía observar estrategias pluriactivas muy similares, porque las opciones que daba el mercado al campesinado para articularse a él, ya sea como fuerza de trabajo, ya sea mediante la inversión de algún capital para crear una pequeña empresa, eran escasas, y eso generaba pues un modelo de pluriactividad muy similar. La diferencia estaba entre aquellos que tenían más capital y los que tenían menos, por tanto se articulaban de una manera o de otra, pero había cierta homogeneidad. Lo que está sucediendo ahora es que ya no es así, se ha creado una heterogeneidad también como resultado de que esa articulación al mercado se ha incrementado. El mercado ahora ofrece más posibilidades laborales, el mercado ofrece más posibilidades de inversión y ahora cada vez es más difícil que en una comunidad encontrar 2 familias que tengan el mismo cóctel pluriactivo, ¿no? El papel de la agricultura generalmente sigue siendo significativo, pero también es verdad que no tanto como lo era antes, pero sigue teniendo un papel importante en el mantenimiento y en la resiliencia de los grupos campesinos. Las nuevas tecnologías de información están teniendo un papel muy significativo en estos procesos de los que hablaba antes, especialmente en estas nuevas estrategias pluriactivas. Yo señalaría 2 factores que trabajan o que actúan conjuntamente. Uno es el de las nuevas tecnologías de información, el hecho de que los campesinos que se encuentran en las zonas más extremas y más marginales
tienen un dispositivo, un celular, un móvil, que les permite conectarse a la red. Y el otro también, de lo que había hablado anteriormente, es el incremento, la mejora de la estructura viaria. Y actúan estos dos elementos conjuntamente, porque permite al campesinado el establecimiento de estas nuevas estrategias económicas, les permite articularse, yo no diría mejor, porque no siempre es una cuestión de calidad, pero sí que estar más articulado al mercado capitalista, ¿no? Pongo un ejemplo y luego continúo hablando, ¿no? El tema del turismo rural comunitario. El turismo rural comunitario es un fenómeno o una apuesta económica que surge, bueno, en algunos casos desde la década de los 70, pero a partir de los 90, con el cambio de siglo, empieza a ser especialmente significativo en determinadas zonas. Hay mucho esfuerzo en aquellos momentos desde la academia, de las instituciones públicas, para impulsarlo como una estrategia para luchar contra la pobreza y la marginación rural, pero uno de los problemas que tenía era la articulación al mercado turístico, ¿no? Que se hacía normalmente a través de operadoras, de pequeños turoperadores locales, de otros agentes operadores, etcétera. Ahora lo que yo he podido observar en los últimos, yo no diría en las últimas décadas, en los últimos años, es cómo esta oferta gestionada por los propios campesinos se está articulando a través de las plataformas de reserva. Las plataformas de reserva tipo Booking, tipo Airbnb, TripAdvisor, que inicialmente estaban muy encaminados pues, a cubrir al mercado turístico urbano y sobre todo de los países del norte global, han ido buscando nuevos nichos de mercado, y uno de ellos es el del turismo rural comunitario. Adscribirse o entrar en estas páginas web es relativamente sencillo para los campesinos, porque lo pueden hacer a través de su móvil, lo que no quiere decir que que unos no lo hagan con éxito y otros no tengan mucho futuro. Pero eso está cambiando muchísimo las estrategias de comercialización de esta oferta, les está permitiendo articularse mejor, saltarse de determinados intermediarios que antes habían. Bueno, están cambiando muchísimo esas reglas del juego, ¿no? Y la mejora del sistema viario también está permitiendo que los turistas puedan acceder con mucha más facilidad a determinadas zonas, a determinadas ofertas de turismo rural comunitario que antes era impensable. Estos dos factores además están impulsando, que me parece que es mucho más interesante, dentro de esta lógica de nuevas estrategias proactivas, están impulsando un fenómeno de doble residencia. Muchas veces hablamos de doble residencia para referirnos a esos que se llaman expats, ¿no? Personas del mundo occidental que tienen un trabajo que les permite estar en cualquier sitio y poderlo cubrir, ¿no? Pero también en el mundo campesino latinoamericano se está dando esa doble residencia. Es bastante habitual, o cada vez es más habitual, unidades domésticas que tienen su residencia en la comunidad o en el pueblo, pero también tienen una segunda residencia en la ciudad, ¿no? Y en los que la unidad doméstica se reparte entre los dos lugares. Una parte vive en el pueblo, otra parte vive en la ciudad. No siempre son los mismos individuos, puede ser que el padre ahora viva en el pueblo y después se vaya a la ciudad, la madre se regrese, uno de los hijos vaya a la ciudad para estudiar, otro regrese para trabajar en el campo, etcétera, etcétera. Digamos que la variabilidad es enorme. Pero esto se está dando cada vez más. Y esto está muy relacionado con las nuevas tecnologías de la información y esa mejora de las estructuras viarias. Ir a la ciudad antes suponía muchísimas horas a lo mejor de transporte, y ahora lo pueden hacer relativamente rápido, con lo cual esa movilidad es bastante fluida. Y por el otro lado, las nuevas tecnologías de la información les permite estar al día, en tiempo real, conocer las ofertas laborales que pueden tener. Antes tenías que estar, algún elemento del contingente familiar tenía que estar en la ciudad para aprovechar si surgía un puesto de trabajo, etcétera, etcétera. Ahora ya no es así. Puedes recibir esa información y en pocas horas estar ahí para poder
disponer de él. Yo marcaría, digamos, estos elementos, especialmente el tema de la doble residencia, como un elemento que marca mucho cómo funcionan esas nuevas estrategias productivas campesinas y sobre todo pues cómo favorece esa doble residencia en las unidades domésticas campesinas. Bueno, como había comentado anteriormente, es verdad que el papel económico en términos estrictamente de ingresos, el papel económico que tiene la agricultura familiar dentro de las unidades domésticas campesinas parece estar reduciéndose, pero no su importancia en otro sentido. Aunque ahora parezca que el campesinado está mucho mejor articulado, vuelvo a decir, yo no utilizaría la palabra mejor, sino más articulado al mercado, es muy frágil, es una relación muy frágil. En el momento en el que el mercado entra en crisis, los que normalmente primero lo padecen son los sectores campesinos y sobre todo los sectores campesinos cuando son indígenas, ¿no? Es una población muy vulnerable. Son los primeros que se quedan sin trabajo, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, mantener la finca familiar, mantener la actividad agraria familiar es un mecanismo de resiliencia. En caso de crisis, siempre se pueden alimentar con lo que producen. Pero aparte de eso, hay otro factor que creo que es especialmente destacable y le da una importancia sustancial a la finca familiar, a la agricultura campesina. Y es que les permite en muchos casos aprovechar al 100% la fuerza de trabajo disponible. En estas estrategias pluriactivas muchas veces resulta que tienes un contingente, tienes parte de la familia haciendo un determinado trabajo, pero no lo ocupa al 100%. La agricultura lo que permite es dar un máximo aprovechamiento a la fuerza de trabajo. Sí, una de las zonas donde yo llevo trabajando desde hace más de 3 décadas es un ejemplo claro de lo que acabo de explicar, ¿no? Es una isla que hay en el lago Titicaca, al sur de los Andes peruanos, la isla de Mantaní, a más de 4.000 metros de altura, una isla donde hay censados unos 4.000 y pico habitantes. Lo que pasa es que con estas estrategias dobles residencias, pues bueno, el tema de los censos es bastante extraño, digamos que no se relaciona con la realidad. Y es un ejemplo del papel que tiene la agricultura. En los años de la década perdida, en los años 80 y especialmente los 90, que fueron muy duros en el Perú, la población tenía que emigrar a buscar trabajos en situación muy precaria, y eso llevó a una pérdida de la frontera agraria. La frontera agraria de la isla se perdió, se redujo porque es una agricultura que se mantiene mediante unas determinadas infraestructuras que son los andenes, los patapata, y que no recibían el mantenimiento adecuado y se derrumbaban. La fotografía ahora, 35 años después, ha cambiado totalmente. Ahora no solamente toda la frontera agraria que antes existía se ha recuperado, sino que incluso zonas extremadamente marginales que dan pocos beneficios se están aprovechando. Uno podría pensar que eso es como resultado de la pobreza, y dices, bueno, si están aprovechando lugares que dan muy poco rendimiento, es que es una situación económica y de pobreza. Y no es así, porque la población de Mantaní, pues con muchos problemas, no deja de ser una población que vive, digamos, por debajo de la pobreza según los cánones establecidos internacionalmente, pero viven mejor que nunca habían vivido, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que sucede es que Mantaní se ha articulado muy bien al mercado turístico, porque está cerca de una de las principales rutas turísticas de Sudamérica, posiblemente la más importante, la que relaciona Cusco con el lago Titicaca y con La Paz. Se ha articulado mediante oferta de turismo rural comunitario, ahora llegan muchos turistas y eso hace que mucha población
que las unidades domésticas tengan que tener a alguien en la comunidad para poderlos recibir cuando les toca. Hay un sistema, digamos, de reparto equitativo de los turistas que llegan, ¿no? ¿Qué sucede? Que este contingente que ahora se tiene que mantener en la isla no está trabajando para el turismo continuamente. Puede pasar semanas sin que llegue un turista. ¿Qué haces con esa fuerza de trabajo? Pues la destinas a la agricultura. No puedes tenerla, no la puedes expulsar porque no son trabajadores contratados, por eso por un lado, y por otro lado tampoco la puedes dejar ociosa. Entonces ese aprovechamiento, esa recuperación primero de la frontera agraria que se había perdido y ese aprovechamiento incluso de zonas que nunca se habían trabajado, zonas que antes era imposible trabajar y que ahora es posible trabajar, aunque sea una agricultura muy marginal, por el cambio climático, eso es otra cosa, ¿no? Esto es resultado de esa fuerza de trabajo que mantienes en la isla, ¿no? O sea, lo que la agricultura está permitiendo es no solamente alimentar, al menos parcialmente, a las unidades domésticas, sino también alimentar a la fuerza de trabajo que cada familia tiene. Y es ese doble papel que tiene, por tanto, la agricultura. Por un lado, la de cubrir las necesidades laborales que tiene la unidad doméstica en una economía pluriactiva, pero que no se basa normalmente en los clásicos puestos fijos, como podemos pensar, que son característicos del mundo del mercado capitalista occidental, y por otro lado asegurar una cierta resiliencia en aquellos momentos en el que el mercado laboral entra en crisis, cosa que pasa cada cierto tiempo y es bastante habitual.